Bueno, histórica la bajante del río Paraná. ¿Qué consecuencias tiene esto? Algunos estiman pérdidas millonarias, ¿no? 300 millones de dólares, pero ¿qué consecuencias tiene para la gente que vive ahí? Estamos en vivo, está José Bianco trabajando en el lugar. José, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Franco. Una pregunta que tiene un abanico infinito, te diría, porque las complicaciones son las que te podés imaginar y las que no. Desde navegar al río, que hace que cualquier inexperto se ponga en peligro y que en el mejor de los casos encalle o quede varado, como se dice, y en el peor de los casos accidentes que pueden terminar hasta con víctimas, porque este traicionero iba a decir, en realidad hace 2 años que el río te viene avisando que está bajo, con lo cual el que se mete al río sabe lo que se está arriesgando en este momento de la bajante, ¿no? En este momento en el que la naturaleza ha cortado la lluvia durante casi 2 años, y fíjate cómo el río que tenía que llegar hasta esta altura, donde estoy ahora caminando, donde habitualmente llegaba, donde usaban, por ejemplo, nos decían los locales acá del Parador Wilson, donde se amarraban las lanchas a este árbol que está acá. O sea, en crecida llega acá arriba el agua. De hecho, fíjate lo que son algunos de los amarraderos, a dónde están y han quedado en el aire directamente. Pero acá era el amarradero natural, digamos, para dejar el barco. Y acá ahora tenés, mirá la distancia, Franco, de que hay que bajar para poder llegar. Y los que vienen en lancha, por ejemplo, a este lugar que es de esparcimiento, lugar para disfrutar, la gente de Rosario, la gente de donde estamos acá, la gente de Santa Fe, y la gente que vive sobre el Paraná lo disfruta, mucho más que por ahí los porteños con el Río de la Plata, ¿no? O con la mayoría, digo, esto es realmente popular, venirse acá a este lado. Sí. Rosario está enfrente, acá hay una isla y nosotros estamos viendo lo que se llama el Paraná Viejo. Y van a ver, el dron yo no lo escucho y no lo veo, sí, estamos pero viendo. Si Miguel me está escuchando que está manejando sí, nuestro dron, el lugar del Paraná Viejo se secó. Se secó, Paraná, no se puede pasar directamente. El Paraná Viejo en un lugar se corta, acá nomás. Ah, lo estás viendo vos, yo no lo puedo ver desde acá donde estamos, pero le pedimos en el arranque de la nota a Miguel que llegue con el dron, que se fije. Tremenda porque la imagen. nos decía uno de los locales, no, acá nomás termina, no pueden seguir navegando porque se corta. O sea que no el Paraná, el curso principal del río, ese va a seguir siempre con agua y en algunos casos va a tener 10 metros de profundidad, porque ese sí es la vía de comunicación de la famosa hidrovía, ¿no? Que tiene como su cuenca, como su lugar donde colecta agua, casi medio Sudamérica, porque estamos hablando de gran parte del sudeste de Brasil, de Paraguay, Bolivia, gotas que caen ahí, terminan saliendo por acá. Y tanta fue la faltante de agua, y generalizada y duradera en el tiempo, que hace que todo el Paraná esté en bajante. Corrientes, que el Paraguay, que el Pilcomayo, que el Iguazú, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la problemática de las cataratas sin agua? Bueno, para que todo eso se recupere, va a tener que haber un cambio muy marcado en el régimen de lluvias. Parece que va a haber eso, bueno, no. En esta época del año se caracteriza por disminuir la cantidad de agua que cae. Y la época del la época del año sin agua recién arranca. Es el invierno, hasta que llegue la primavera y la humedad vuelve a llegar desde el Amazonas y se activa el régimen de lluvias de la primavera y el verano en Sudamérica, faltan 2 o 3 meses. Mucho se nombra el 44 acá. Al 1944 como la bajante absoluta más importante, ¿no? La que rompió el récord. Pero esta, que además son 2, no se dice 43-44 en aquella, ni 44-45, puntualmente el 44. Esta ya hablamos de un 2020 que además de la pandemia tenía ya la situación de bajante. ¿Se acuerdan? Todos los incendios del Delta del Paraná eran producto de la bajante del año pasado. Bueno, este año no llovió. Tuvimos la Niña, Franco, la gente del campo lo sabe, y la Niña, el fenómeno tiene que ver con un crecimiento de esa zona de agua caliente en el Pacífico desplazado hacia el oeste, hacia las costas de Australia, genera en toda la cuenca del Paraná, casi en su totalidad, un déficit de lluvia muy parejo y fue muy profundo ese déficit, con lo cual no nos logramos recuperar del 2020, por el contrario se acentuó la bajante, y tener un año de bajante es grave, pero tener 2 años de bajante es tremendo, Franco, porque las islas que se forman cobran vegetación rapidísimamente y le va a costar al río abrir paso de nuevo
va a necesitar una creciente muy importante, sí. No, quería mostrar nuevamente la imagen y que nos cuentes un poco, porque se ve la altura ahí de los muelles. Y es, no sé qué metros, 3, 4 metros parece Sí, que hubiese, ¿no? Entre los muelles como estaban previstos y armados a donde estamos Más. ahora caminando. Por ejemplo, ese que tenemos Sí, ahora de frente, mirá. frente tuyo. Claro, exacto, eso. Esa escalera. Este de acá te sirve de ejemplo. Y esto, vos sabés que cuando veníamos para acá, que entramos desde el Paraná, se veía gente que nos decía, mira, este barco es de un brasilero, nos dicen. Tenía un catamarán, un barco, imagínense, con 2 partes flotantes alargadas, no lo sé describir de manera náutica, pero claro, el señor se había ido, volvió a vivir a Brasil y todavía no vino desde hace como 1 año y medio, y quedó atado el barco, pero quedó atado y suspendido en el aire, está flotando, está a 3 metros arriba del río, directamente, literalmente colgado, porque las amarras que tenía, ¿no? Las sogas, vamos a decir, son todos términos que en los náuticos le dicen de manera distinta. Cabo, ahí está, ¿no? Ya se venía con el dedo arriba y yo dije, Claro. me va a corregir y sí, cabo. Pero ¿cuál es el barco brasileño? Exactamente, digo, pero con los cabos quedó colgando directamente. No, está más allá el barco, el catamarán está bastante más allá. Mira, allá en el fondo de hecho se ve el famoso puente de Rosario, que está hacia esa dirección, el catamarán, pero estamos más o menos a 1 kilómetro, 800, 900 metros de ese lugar. Después lo vamos a recorrer, Fede Gandolfi lo grabó, ahora te está dando esta imagen, pero fíjate, otro de los muelles, mirá la gente a dónde está más de 3, 4 metros arriba, esa gente que está disfrutando, saludando, hay muy buena onda, es un lugar de esparcimiento, Sí. La verdad que sí, los que pueden llegar hasta acá, primero saben navegar, y segundo tienen la posibilidad de disfrutar el feriado como se disfruta y mucho acá en Rosario y en Santa Fe de cara al mar. Pero esto, cara al río, perdón. Pero esto que vemos acá, fíjate dónde termina, ni siquiera termina en el agua, ni aún con esta diferencia termina en el agua, es bajar a la arena. No sirve para nada, absolutamente para nada hoy. Y lo que sucede, hoy hay que mojarse las patas, como se dice en el barrio. Estamos viendo las imágenes del dron que son impresionantes. Ahí quedó uno de los veleros completamente volcado, ¿está mal dicho? Volcado. ¿Cómo dice? Sí. Escorado, me dice el doctor. Perdón por no te preocupes por los términos náuticos, porque son todos distintos. Claro. Sí, pero tienen una jerga particular, ¿no? Pero bueno, si no estás... y ahí estamos manejando. Si no estás al borde, al frente de la embarcación... Al barco brasilero, José, ahí nos estamos acercando con el dron. Me parece buenísimo. Que dijiste vos colgado, que claro, quedó como decías, realmente en una situación increíble con esta bajante. ¿En el aire? Sí, tremendo. En el aire, cuando está literalmente flotando. Pero bueno, quiero aclarar algunas cosas que vos sabés, Franco, cuando uno llega a un lugar, llega con muchas ideas en la cabeza, por ahí de leer los titulares, y hay que aclarar que el río Paraná va a ser imposible de cruzarlo caminando alguna vez. Sobre todo después de las obras que se han hecho de dragado, ¿no? Donde uno va en la lancha y veníamos y le preguntaba a Miguel, que venía al frente de la lancha, y le digo, ¿cuánto hay acá? 10 metros, me dijo en un momento. Claro, vos cruzás el canal por donde pasan los barcos grandes. Vos pensás que el 66% de las exportaciones se hace a través de esto, con lo cual realmente es una vía importantísima, ¿no? de tránsito de mercancías, con lo cual va a ser imposible verlo alguna vez o cruzarlo caminando. Sería un desastre incalculable, sería que quebraríamos, me parece, como país. Vos sabés lo que es el puerto de Rosario, de camiones ahora, colas y colas de camiones esperando para descargar, ¿no? Para descargar y desde acá exportar lo que genera el campo argentino. Y realmente sería una catástrofe que el Paraná esté seco. Así que por un lado no está seco el Paraná, sigue siendo un río impresionante, no tiene los 18.000 metros cúbicos por segundo de caudal, nos decían desde el Instituto Nacional del Agua, estamos hablando de 6.000, 7.000 metros cúbicos por segundo, que es un montón, pero por el otro lado, desde el INA nos decían, miren que en Santa Fe, desde esos 6.000 o 7.000, que son críticos, es cierto, pero se puede permitir la navegación, para consumo humano se extrae 1 metro cúbico por segundo. Las bombas que extraen desde el río para consumo extraen 1 de
los 6.000 o 7.000 metros cúbicos que habitualmente pasan por el río. Lo que sucede, y lo quiero aclarar también, es que a veces se complica poder potabilizar ese agua o hacerla apta para el consumo, porque al ser tan con sedimentos el agua que se extrae, por producto de los niveles bajos del río, es más difícil el proceso de, vamos a decirle, limpiado, para el saneamiento para que pueda ser consumido. Bien. Así que eso es una, pero no es que hay lugares en donde las bombas no pueden extraer agua, porque es como un mecanismo de adaptación rápido, se pone una bomba que flote directamente, entonces siempre va a mantener el nivel del río. A veces hay que ir a buscarla más adentro, es cierto, el agua, pero todavía hay agua para consumo, lo que pasa es que depende de cada municipio, la red de empresas privadas en algunos casos, algunas en las cosas mejor y otros peor, sí. Bueno, te dejamos ahí con ese atardecer increíble en Rosario, estás en remerita, ahí a la vera del río y esta bajante histórica. No sabés lo lindo que está. Sí, sí, te vemos. No sabés lo lindo que está. Un atardecer maravilloso. Y por supuesto a las 11 de la noche nos contás más detalles en Fenómenos. Dale, cómo no, gracias. A las 11 vamos a estar con toda la nota que hicimos, con todo el material y vamos a estar hablando con expertos también que nos van a seguir aclarando esta situación que me parece pinta para largo, me parece pinta para largo acá en el río Paraná. Gracias, José Bianco, allí en Rosario. Después volvemos. Tenemos que hacer una